Capítulo 1. Lo primero que hice al regresar en el tiempo fue romper mi compromiso con Luis. En mi vida pasada, dediqué la mayor parte de mi vida a Luis, incluso cuando estaba gravemente enfermo. Él no pudo esperar a que muriera antes de planear en secreto una fastuosa boda de cabello plateado con Roma. Su boda coincidió con mi funeral. Esta vez, no seré tan tonta. Mientras Luis se dedicaba a rebelarse contra su familia para protestar el matrimonio arreglado y servía a Roma y a su hija, yo visité la casa de su familia. Fiona, casarte con nuestra familia fue el último deseo de tu abuelo. Es un acuerdo que nuestras familias hicieron hace mucho tiempo. El abuelo sacó el contrato matrimonial amarillento. Lo leí detenidamente de principio a fin y luego dirigí mi mirada al hombre que estaba detrás de él. Si tengo que casarme en 2 semanas, entonces me casaré con él, dije. En el momento en que anuncié mi intención de casarme con Leo, toda la sala quedó en silencio. El abuelo estaba completamente atónito. Fiona, el matrimonio no es un juego. Tú y Luis estaban prometidos desde antes de nacer. Crecieron juntos como amigos de la infancia. ¿Cómo puedes decidir de repente no casarte con él y, en cambio, elegir a Leo? No estaba equivocado. Sabía desde niña que algún día sería la esposa de Luis. Durante años, mi mayor deseo había sido casarme con él, pero él nunca me amó. En mi vida pasada, Luis finalmente cedió a las presiones familiares y se casó conmigo. Sus primeras palabras hacia mí después de nuestra boda fueron: Fiona, como insististe en casarte conmigo, más te vale estar preparada para el hecho de que nunca te amaré. En ese momento, pensé que solo hablaba por frustración. Después de todo, el amor crece con el tiempo. No podía creer que no tuviera ningún sentimiento por mí después de todos esos años, ni tampoco creí que seguiría siendo tan frío conmigo incluso después de casarnos. Pero estaba equivocada. Después de casarnos, Roma se mudó al sur, convirtiéndose en el arrepentimiento que siempre llevaba en su corazón. Incluso en nuestros 60 años, Luis a menudo se sentaba solo en su estudio, mirando las cartas de amor que una vez escribió a Roma, derramando lágrimas en silencio. Antes de morir, me dijo con una expresión fría: si no hubiera prometido a mi abuelo no divorciarme de ti, me habría casado con Roma hace mucho tiempo. Tú fuiste quien nos separó. Solo entonces me di cuenta de que no solo no me amaba, sino que me odiaba profundamente. Me despreciaba tanto que no dudó en celebrar una boda grandiosa con Roma el mismo día de mi funeral. Esta vez, nunca dejaré que la historia se repita. Abuelo, no estoy bromeando. Cuando nuestras familias arreglaron este matrimonio, solo dijeron que debía casarme con alguien de tu familia, pero no especificaron que tuviera que ser Luis, ¿verdad? Leo, el hijo menor del abuelo, nació cuando tenía más de 50 años, solo 5 años mayor que Luis. En mi vida pasada, recordaba que después de que el abuelo falleciera, Leo se fue al extranjero y nunca se casó. Mi impresión de él estaba limitada a saber que era un hombre callado y reservado. Como tenía más rango que Luis y yo, siempre se comportó como un adulto maduro. Incluso cuando era niño, no había rumores de que estuviera comprometido con alguien, ni susurros de que tuviera un amor secreto. Si debo casarme, y si será con alguien que no me ame, al menos podría elegir a un esposo con quien pueda compartir respeto mutuo. Eso es mucho mejor que soportar una vida de resentimiento y amargura. Al ver mi firme resolución, el abuelo suspiró profundamente. Tienes razón, pero aún necesitamos saber qué piensa Leo. Leo permanecía erguido como siempre, con su camisa blanca perfectamente planchada, sin una sola arruga. Cuando noté que frunció el ceño de repente, mi corazón se detuvo. En mi prisa por escapar de la trampa de Luis, había olvidado considerar la opinión de Leo. Me rechazará, ¿verdad? Para mi sorpresa, en el siguiente momento, Leo habló. Si estás segura de esto, no tengo objeciones. El rostro del abuelo se iluminó con una amplia sonrisa. Perfecto. Entonces la boda se llevará a cabo como estaba planeado en 2 semanas. ¿Todo ya está organizado? Dije que no me casaré con Fiona. Antes de que el abuelo pudiera terminar, Luis entró furioso, golpeando la puerta detrás de él. Me lanzó una mirada de puro desprecio antes de volverse hacia su abuelo. Abuelo, estamos en la época moderna. Los matrimonios arreglados no son más que tonterías feudales anticuadas. Si no me dejas casarme con Roma, nunca volveré a casa. Capítulo 2. El sonido de un drama de radio en el fondo fue ahogado por el golpe furioso del abuelo sobre la mesa. ¿Cuántas veces tengo que decirte que una mujer como Roma, que tuvo un hijo fuera del matrimonio, no es digna de entrar a nuestra familia? Estás corriendo tras ella como un tonto. Y ahora mis viejos camaradas se ríen de mí. Luis ya estaba perdidamente enamorado de Roma y no toleraba que nadie hablara mal de ella, ni siquiera su abuelo. No me importa. La única mujer con la que me casaré en esta vida es Roma. Si no lo permites, me mudaré al dormitorio del personal y nunca volveré a casa. Luis se dio la vuelta y salió furioso,
pero no sin antes lanzarme una mirada de odio. Es inútil que vengas llorando con el abuelo. Nunca me casaré contigo. Así que mejor renuncia a esa idea. Resultó que Luis pensó que había venido aquí para presionarlo a casarse. Poco sabía él que mi mayor deseo en esta vida era mantenerme lo más lejos posible de él. No lo persigan. El abuelo le gritó a la ama de llaves, tomando un sorbo de té para calmarse. Está malcriado por mi culpa. Si quiere romper lazos con la familia por una mujer, que lo haga. Luis, fiel a su palabra, se mudó directamente al dormitorio del personal en la escuela. A menudo lo veía junto a Roma en la cafetería de la escuela. Una colega cercana expresó su indignación. Fiona, ya es bastante malo que Luis haya conseguido que Roma trabaje como maestra suplente aquí, pero ahora que ustedes dos están a punto de casarse, siguen siendo inseparables. Cualquiera pensaría que es ella quien se casa con Luis. Le dediqué una leve sonrisa y seguí comiendo mi comida. No importa. De todos modos, no me voy a casar con él. ¿Qué? Hablé en voz baja, y mi colega no entendió lo que dije. Simplemente sacudí la cabeza ligeramente, sin decir nada más. Antes de casarme con Leo, no quería causar problemas innecesarios. En cuanto a Luis y Roma, ya no tenían nada que ver conmigo. Dado que no iba a casarme con Luis, no había razón para quedarme en la casa que el abuelo había preparado para nosotros. Anteriormente, el abuelo, sintiendo lástima por mí, había arreglado que me mudara sola a la nueva casa. Dijo que estaba más cerca de la escuela y en una zona segura, pero ahora decidí que era momento de irme. Para mi sorpresa, cuando llegué, encontré mis pertenencias tiradas descuidadamente en el pasillo. Fiona, ¿has vuelto? Lo siento mucho. Luis me pidió que me mudara aquí con mi hija, y no tenía espacio para tus cosas, así que las dejé temporalmente en el pasillo, dijo Roma, bloqueando la puerta con los brazos cruzados, con un vestido de flores y actuando como si fuera la dueña de la casa. Ya sabes cómo de pequeños son estos viejos edificios. Luis no podía soportar vernos pasar penurias, así que me temo que tendrás que mudarte por ahora. En mi vida pasada, Luis también llevó a Roma a nuestra casa matrimonial y me echó. En aquel entonces, estaba destrozada y desesperada, gritando a Luis, exigiendo saber por qué dejó que otra mujer durmiera en nuestra casa. Pero él solo se burló y dijo, ni siquiera estamos casados todavía. ¿Cuándo una extraña como tú empezó a mandar en mi casa? Esta vez, no sentí nada. Al verme empacar mis cosas en silencio, Roma pareció ponerse nerviosa. ¿No estás celosa? ¿No te da miedo que al final Luis se case conmigo y no contigo? Levanté la mirada y le lancé una mirada fría. Zorra y perro, juntos para siempre. Roma, claramente no acostumbrada a escuchar palabras tan duras, se quedó inmóvil por un momento antes de que su rostro se enrojeciera de ira. ¿A quién llamas zorra? Luis apareció al escuchar su voz alzada. Al ver a Roma llorando, inmediatamente decidió que yo era la culpable. Fiona, solo es un inconveniente temporal pedirte que te mudes. ¿Tienes que ser tan agresiva? ¿O es que solo quieres casarte conmigo para quedarte con el dinero de mi familia? Luis siempre era así, arrogante y egocéntrico, creyendo solo lo que quería creer. No tenía interés en enredarme más con ellos. Me di la vuelta y me marché. Mientras me iba, aún podía escuchar las quejas incesantes de Luis detrás de mí. Fiona, una mujer como tú puede soñar todo lo que quiera, pero nunca se casará conmigo. No me presentaré a la boda dentro de 2 semanas. Espera y verás cómo te avergüenzas. Capítulo 3. Me mudé de regreso al dormitorio del personal para evitar más contacto con Luis y su desastre. La escuela estaba llena de rumores sobre Luis y Roma, y casi todos los que pasaban junto a mí me lanzaban miradas de lástima. Una semana después, el director me llamó de repente a su oficina. Señaló una carta en su escritorio, con expresión seria. Señorita Fiona, alguien ha reportado a los superiores que el ensayo que presentó para el concurso de escritura docente fue plagiado. Esto se está tomando muy en serio. Frente a esta acusación repentina, estaba completamente desconcertada. Director, escribí cada palabra de ese ensayo yo misma. ¿Cómo podría ser plagio? ¿Y a quién se supone que plagié? El director suspiró, pareciendo tan impotente como yo. El acusador ha presentado borradores y esquemas como evidencia. Incluso si quisiera suprimir esto, no puedo hacer nada. Tal vez debería tomarse unos días de licencia. Sentí como si una explosión resonara en mi cabeza. Cuando salí tambaleándome de la oficina del director, vi a Roma esperando junto a la puerta. En ese momento, todo quedó claro. La mayoría de mis pertenencias estaban en la casa que se suponía sería nuestro hogar conyugal. Aparte de Roma, no se me ocurría nadie más que pudiera haber tomado mis borradores para acusarme de plagio. ¿Fuiste tú? Al ver que no había nadie más cerca, Roma sonrió con triunfo. ¿Y qué si fui yo? Si no sabes cuidar tus cosas, no puedes culpar a nadie más que a ti misma. Sentí todo mi cuerpo temblar de rabia.
Pero Roma seguía con su actitud de superioridad. Fiona, te quedaste con mi hombre. No me culpes por quitarte tu puesto. Si no te vas, ¿cómo se supone que voy a conseguir un contrato fijo como docente aquí? Así que este era su verdadero objetivo. Justo cuando iba a discutir más con ella, el director la llamó a su oficina. Furiosa, fui directamente a los superiores para pedir una nueva investigación. Pero el personal allí me dijo, ya hay pruebas de que tu ensayo fue plagiado. Deberías regresar y esperar la decisión final. El resultado fue el esperado, me despidieron de la escuela. El director me dijo que si no fuera por mi desempeño sobresaliente, habrían organizado una reunión pública de crítica en mi contra. Qué irónico. La autora original fue expulsada de la escuela, mientras que la verdadera plagiadora aseguraba su puesto fijo con alegría. En la fiesta de celebración que Luis organizó para Roma, me presenté sin invitación. Vertí una copa de vino sobre la cabeza de Roma. Luis me agarró y me sacó a rastras del restaurante. Fiona, ¿qué te pasa? Es solo un puesto de docente. Roma es una madre soltera tratando de salir adelante. ¿Qué tiene de malo que se lo hayas dejado? Si todavía quieres casarte conmigo, deja de causarle problemas. Así que Luis sabía todo el tiempo que yo era la plagiada. Quizás incluso fue él quien ayudó a Roma a fabricar las pruebas. Le di una bofetada con fuerza. Luis, me das asco. Tranquilo, nunca me casaré contigo en esta vida. Pero Luis solo desestimó mis palabras como un arrebato emocional. En su mente, alguien que había estado tras él toda su vida no podía dejarlo tan fácilmente. Pensé que nunca se disculparía ni admitiría que estaba equivocado. Pero 3 días después, por primera vez, Luis cedió. Capítulo 4. Fiona. Roma solo lo hizo porque estaba desesperada por quedarse en la escuela. Actuó impulsivamente al tomar tu ensayo. Estoy aquí para disculparme en su nombre. Después de ser expulsada de la escuela, no tuve más remedio que regresar al viejo apartamento donde solía vivir, bajo el concurrido edificio de apartamentos antiguos. Luis parecía algo incómodo. Ahora están reportando a Roma por usar contactos para conseguir su puesto como maestra. Admito que movía algunos hilos, pero ella tiene verdadero talento para respaldarlo, ¿no? ¿Talento? ¿Era su talento para aceptar sobornos en secreto de los padres o su talento para hacerse la vista gorda con los hijos de familias ricas? Solté una risa fría, permaneciendo en silencio mientras lo miraba fijamente. Si das un paso adelante y testificas que el ensayo de Roma era original y que tú plagiaste el suyo, ella podrá mantener su puesto. Esta fue la primera vez que Luis se disculpó conmigo, pero no era por mí, sino por otra mujer. No podía creer que tuviera la audacia de decir algo tan descarado. Lárgate. Aparté la cara, sin querer perder ni una sola palabra más con él. Pasado mañana era mi boda con Leo, y todavía tenía mucho que preparar. No tenía tiempo ni energía para lidiar con alguien como Luis, pero mi respuesta pareció herir el orgullo de Luis. Seguro que tú fuiste quien la reportó, ¿verdad, Fiona? Así que esta es la clase de mujer despreciable que eres. Te lo digo, si ayudas a Roma esta vez, aceptaré casarme contigo. Será mejor que lo pienses bien. Así que, en la mente de Luis, casarse conmigo sería un acto de generosidad de su parte. ¡Qué ridículo! No lo quería en lo más mínimo. Al día siguiente, mi colega más cercana me invitó a cenar. Los extranjeros tienen sus despedidas de soltero, ¿no? Vamos a hacerte una también, dijo con una sonrisa. No pude rechazarla, así que fui con ella a un restaurante. De camino al baño, de repente escuché una voz familiar proveniente de la habitación privada de al lado. Era Luis. Si no fuera por Roma, nunca me casaría con esa mujer. Me irrita solo con existir. A través de la puerta entreabierta, vi a Luis con el brazo alrededor de Roma, ansioso por demostrarle su lealtad. No te preocupes, tú eres la única a la que amaré. Casarme con ella mañana es solo para calmar al viejo. De lo contrario, sería más difícil mover los hilos para mantener tu trabajo. Roma, tímida, se recostó en su abrazo. Cuanto más los amigos los animaban, más roja se ponía su cara. Quizás fue por las copas de vino que había tomado, pero de repente sentí una oleada de amargura y dolor. Pensé que ya no me importaba, pero escuchar a Luis menospreciarme tan casualmente frente a otra mujer todavía hizo que mi corazón doliera. Así era Luis en sus 20 años, tonto, arrogante, ridículo. Después de décadas a su lado, casi había olvidado cómo era en su juventud. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Luis, mañana en la boda, no serás necesario. Capítulo 5. Al día siguiente, mi boda con Leo se llevó a cabo según lo planeado. Los invitados estaban inicialmente atónitos. Todos habían asumido que me casaría con Luis, pero el novio ya había sido cambiado. Aún así, debido al estatus de la familia, nadie se atrevió a decir mucho. Simplemente ofrecieron sonrisas educadas y palabras de felicitación, mientras Leo y yo recorríamos las mesas para brindar con los invitados.
Luis llegó tarde, seguido por Roma, vestida con un llamativo vestido rojo. Era exactamente como en mi vida pasada. En aquel entonces, Luis, queriendo demostrar que casarse conmigo era una obligación, había desaparecido deliberadamente el día de nuestra boda. El novio estaba ausente de la ceremonia, convirtiéndome en el blanco de las burlas. Si no hubiera sido por el abuelo manteniendo el orden, podría haberme derrumbado por completo. No solo eso, Luis había hecho que Roma usara un vestido similar al mío, atrayendo toda la atención hacia ella. En el escenario, su mirada nunca se apartó de Roma, ni siquiera por un segundo. Cualquiera que lo viera entendería lo que estaba pasando. Por el bien de las apariencias, la versión pasada de mí había soportado toda esa humillación, pero esta vez, todo era diferente. Luis miró a Leo a mi lado, su rostro congelado de asombro. «Tío, ¿por qué llevas el traje del novio?» Leo, notando su exabrupto, levantó una ceja ligeramente. Por supuesto que llevaría el traje del novio para mi propia boda. Pero mírate a ti, apestando a alcohol y vestido tan descuidadamente. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Los ojos de Luis se abrieron como platos, su expresión rígida. ¿Qué quieres decir? ¿No es esta mi boda? El abuelo dejó escapar una fría risa, golpeando su bastón contra el suelo con un fuerte golpe. ¿No dijiste que no querías casarte? Bueno, ahora se cumplió tu deseo. ¿De qué te quejas? Luis, visiblemente desconcertado, se volvió hacia mí con un tono acusador. Fiona, ¿le dijiste algo a mi abuelo y a mi tío? ¿O tramaste algo? Sabía que estabas tramando algo. No quería que Luis arruinara mi boda y estaba a punto de responder cuando Leo dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. Su tono llevaba una autoridad inconfundible. ¿Es el nombre, Fiona, algo que crees que tienes derecho a decir? Por la jerarquía familiar, deberías llamarla tía Fiona. Luis retrocedió incrédulo, casi haciendo que Roma detrás de él se cayera. Luis, esto es maravilloso, exclamó Roma, su rostro lleno de esperanza. Si tu abuelo no te está obligando a casarte con Fiona, entonces finalmente podemos casarnos. Su deseo de casarse con Luis estaba escrito en su rostro, pero antes de que pudiera terminar, el abuelo soltó un fuerte bufido. No cualquier mujer puede casarse con esta familia. Luis, déjame decirte algo, si quieres traer a una mujer como ella a esta casa, será sobre mi cadáver. Las lágrimas de Roma cayeron al instante. Se mordió el labio, temblando como si no pudiera soportar tal humillación. Luis, sin embargo, todavía estaba tambaleándose, atrapado entre el shock y la indecisión. Luis, me prometiste que te casarías conmigo. ¿Cómo puedes permitir que tu familia me humille así? Por un momento, Luis parecía genuinamente dividido. Los murmullos entre los invitados crecían. Mientras señalaban y susurraban sobre Roma, escuché que hace unos años se escapó con un hombre y volvió embarazada. Sus padres estaban tan furiosos que murieron de la rabia. ¿Y ahora quiere casarse con Luis? ¿No se da cuenta de cuál es su lugar? El rostro de Roma se tornó de un rojo intenso, mezclado con un tinte verdoso de vergüenza. Pisoteó el suelo con frustración. Se giró y salió corriendo, cubriéndose la cara. Luis finalmente pareció despertar de su asombro. Se volvió hacia el abuelo y exigió, ¿por qué nadie me dijo que habían cambiado al novio? Su abuelo respondió fríamente, llamé varias veces a tu escuela, pero no contestaste porque pensabas que era para obligarte a volver para la boda. Incluso te envié cartas, pero devolviste cada una de ellas. ¿No es así? El rostro de Luis se puso pálido, su conmoción claramente visible. Capítulo 6. Luis se quedó inmóvil, sin saber qué hacer, hasta que finalmente decidió ir tras Roma. Afortunadamente, ese molesto episodio no afectó el flujo general de la boda. Esa noche, mientras me sentaba en la cama nupcial, mi rostro estaba más rojo que las sábanas de color carmesí. Finalmente, reuní el valor para hacerle la pregunta que me había estado inquietando. ¿Fuiste tú quien reportó a Roma a los superiores? Aparte de Leo, no podía pensar en nadie más que me apoyara. Nadie más tenía el poder ni la precisión para lograr que expulsaran a Roma de la escuela. Leo asintió en silencio, su expresión tan tranquila como siempre. Ahora que estás casada conmigo, no dejaré que sufras ninguna injusticia. También hablé con la escuela. Si lo deseas, puedes volver a dar clases en cualquier momento. Pero esta vez, dudé. No era porque me preocupara encontrarme con Luis en la escuela. Era porque, en mi vida pasada, no me di cuenta hasta después de jubilarme de que enseñar no era algo que realmente amaba. Quiero intentar postularme para trabajar en un periódico, admití con cautela. Temía que Leo reaccionara como muchos hombres, prefiriendo que sus esposas se mantuvieran alejadas de la vida pública después de casarse. Pero Leo no se opuso. De acuerdo, si es lo que quieres, hazlo. Y si no funciona, siempre me tendrás a mí. Mientras deslizaba mi manuscrito preparado en el buzón,
Me sentí nerviosa y esperanzada a la vez. Si aceptaban mi artículo, tendría una ventaja en la entrevista del periódico. De camino al almacén departamental, recordé que Leo solo parecía usar camisas blancas. Decidí buscarle una buena tela, pero, para mi disgusto, me encontré con Luis y Roma. Roma se aferraba al brazo de Luis, señalando la tela que yo acababa de elegir. Esa, envuélvala para mí, le dijo al vendedor. De repente, la tela que había encontrado hermosa me pareció apagada y poco atractiva. Guardé el cupón de la tela en mi bolsillo y le sonreí al vendedor. Désela a ella. Algunas personas simplemente aman tomar lo que los demás ya no quieren. La reacción de Roma fue instantánea, como un gato al que le pisan la cola. No actúes como si fueras tan digna solo porque no puedes tenerlo. Cuando perseguías a Luis no tenías tanta integridad. Miré a Luis, lo examiné de pies a cabeza y solté una carcajada. Él, Luis, que había permanecido en silencio hasta ese momento, frunció el ceño con fuerza. Fiona, no creas que eres algo especial solo porque te casaste con mi tío. Todo lo que hiciste fue usar ese contrato matrimonial para forzarte a entrar en nuestra familia. Roma no es como tú. Ella me ama por lo que soy y no le importa mi estatus familiar. Noté un destello de incomodidad en el rostro de Roma, pero lo ocultó rápidamente. Luego se apoyó en el hombro de Luis como si él fuera su mundo entero. Por cierto, deberíamos agradecerte, dijo dulcemente. Si no fuera por ti, Luis y yo no estaríamos juntos. Pronto seremos una familia. Cuando nazca el bebé, no olvides venir a la celebración. Roma acarició su vientre con una sonrisa maternal que claramente intentaba provocarme. No era difícil adivinar sus intenciones. Planeaba usar al bebé para asegurarse un lugar en la familia de Luis. No podía evitar pensar que algunas personas nunca cambian. ¿Estar embarazada fuera del matrimonio era algo de lo que enorgullecerse? Es solo porque los tiempos han cambiado. Hace unos años, ustedes dos habrían terminado en la cárcel por esto. Con eso, pasé junto a ellos sin mirar atrás, como esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que Luis se acercara a su abuelo con su decisión. Quería casarse con Roma. Capítulo 7. Lo dije, mientras yo esté vivo, ni pienses en dejarla entrar a esta familia. El abuelo estaba tan furioso con Luis que apenas podía recuperar el aliento. Pero Luis, terco como siempre, insistió. Abuelo, hoy en día la gente defiende el amor libre. Además, Roma está esperando a mi hijo. Es mi sangre. Lo que Luis no esperaba era que esa declaración solo enfureciera más al patriarca. ¿Un hijo fuera del matrimonio? Eso es un bastardo. ¿Cómo es posible que esta familia haya criado a alguien tan desvergonzado como tú? La rabia del abuelo creció, y tomó su bastón para golpear con fuerza la pierna de Luis. Si estás tan decidido a casarte con ella, entonces sal de esta casa de inmediato y no vuelvas jamás. Luis fue expulsado de la familia. Él y Roma organizaron una boda improvisada en lo que una vez fue mi hogar matrimonial, pero los únicos asistentes fueron sus amigos oportunistas. Si Luis tuviera algo de inteligencia, se habría dado cuenta de que el respeto que recibía antes era únicamente por la reputación de su familia. Pero ahora que había anunciado públicamente su separación de la familia, ¿quién realmente lo respetaría? Incluso Roma comenzó a regañarlo a diario, quejándose de su incapacidad para mantenerla. Su salario de maestro no alcanzaba ni para comprar 2 metros de tela. No pasó mucho tiempo antes de que Luis regresara arrastrándose, buscando el perdón del abuelo. Pero el abuelo era un hombre de palabra. Dejó un mensaje con el guardia. Puedes traer al niño de regreso, pero esa persona extra no es bienvenida en esta casa. Y con eso, Luis se quedó parado fuera de las puertas, sin poder dar un solo paso hacia adentro. Al mismo tiempo, acababa de recibir una notificación del periódico. Podría empezar mi nuevo trabajo el próximo mes. La vida, al parecer, finalmente estaba mejorando. Sin Luis en mi vida, el mundo parecía más brillante. Un día, mientras volvía a casa después del trabajo, escuché a unos compañeros chismorreando. ¿Te enteraste? Luis fue engañado. Sí, lo sé. El amante es el director de la escuela vecina. Fueron atrapados en la cama por su esposa. Al parecer, Roma y el director habían sido sorprendidos con las manos en la masa, sin tiempo ni siquiera para vestirse. En esos días, cuando el entretenimiento era escaso, un escándalo como este se extendía como pólvora, especialmente porque la esposa del director era conocida por su carácter explosivo. Después de atraparlos en el acto, se sentó en el suelo, llorando y gritando lo suficientemente fuerte como para que todo el vecindario la escuchara. La razón de Roma para seducir al director era simple: quería volver a la escuela. Teniendo en cuenta el salario de Luis, no era ni de cerca suficiente para mantener el estilo de vida extravagante de Roma y su hija, y mucho menos ahora que tenía otro hijo en camino. Esto no era un asunto menor. La esposa del director, furiosa, llamó a su familia para que la respaldara y llevó a los dos a la comisaría. El director,
involucrado en el escándalo de relaciones inapropiadas. Fue despedido de su puesto en la escuela. En cuanto a Roma, dado que era una mujer embarazada y sin empleo fijo, las autoridades la dejaron ir tras unas cuantas advertencias. Sin embargo, la esposa del director no estaba dispuesta a dejar pasar las cosas. Empezó a tirar excrementos frente a la casa de Luis todos los días y utilizó cada truco asqueroso que se le ocurrió para acosarlos. Luis, que ya se sentía avergonzado por estar asociado con Roma, no pudo soportarlo más. Abuelo, me equivoqué, dijo Luis, arrodillándose frente al anciano y bajando la cabeza con una humildad poco común. Capítulo 8. Aunque el abuelo seguía enfadado, no pudo obligarse a exiliar realmente a Luis. Al final, lo dejó regresar a casa. Esto llevó a algunos encuentros incómodos entre Luis y yo. Fiona, me equivoqué en todo lo anterior. No me di cuenta de que Roma era ese tipo de mujer. En mi recuerdo, Luis siempre había sido lleno de confianza y orgullo, incluso mientras envejecía. Siempre se mantuvo erguido, irradiando arrogancia. Pero ahora, parecía como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana, cargando con el peso de los rumores y las burlas que lo obligaban a bajar la cabeza. Todo eso quedó en el pasado, respondí con ligereza, mi tono vacío de emoción. En el pasado, lo odiaba, pero ahora, estaba casada con Leo, trabajando en un empleo que me encantaba y viendo a Luis enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Ya no lo odiaba. El odio solo existe cuando aún te importa. Ya no me importaba Luis. Así que, ¿qué había que odiar? Fiona, Luis dudó, pero finalmente dijo lo que tenía en mente. Sé que tú y mi tío no tienen sentimientos reales el uno por el otro. Lo que pasó antes fue culpa mía. Nosotros somos los verdaderos amigos de la infancia. Si estás dispuesta a divorciarte de mi tío, yo todavía podría. No estoy dispuesta. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. ¿Qué pensaba que era yo? ¿Un juguete para ser convocado y descartado a su antojo? ¿Alguien a quien solo recordaba cuando lo abandonaban y estaba en la ruina? ¡Qué ridículo! Luis, ahora estoy muy bien, dije, mirándolo directamente a los ojos, con una expresión seria. ¿Quién dice que no tengo sentimientos por Leo? En mi corazón, él es 10.000 veces mejor que tú. Y recuerda tu lugar. La próxima vez que nos veamos, deberías dirigirte a mí como tía Fiona. Con eso, me di la vuelta y me alejé sin mirarlo nuevamente. Parecía que era hora de sugerirle a Leo que nos mudáramos. Después de todo, compartir un techo con mi ex prometido no era precisamente una situación que sonara bien a nadie. Si se supiera, solo invitaría al ridículo. Al girar la esquina, de repente fui jalada a un abrazo. Era Leo. Nos mudamos, dijo con firmeza. No estaba segura de cuánto tiempo había estado escuchando, pero ahora me abrazaba con fuerza. Su tono resuelto. Levanté la cabeza y lo miré, bromeando. ¿Estás celoso? Leo no respondió, pero noté que las puntas de sus orejas se estaban poniendo rojas. Nuestra decisión de mudarnos fue bastante sencilla. El abuelo era un hombre comprensivo. Cuando escuchó la decisión de Leo, no dijo ni una palabra en contra. Sin embargo, el día en que nos mudamos, apareció un visitante inesperado en la puerta. Luis, sal de aquí. Era Roma, con su vientre ahora visiblemente abultado. Todavía llevaba el mismo vestido de flores de antes, pero su figura, ahora más voluminosa, hacía que el vestido ajustado se viera incómodo y fuera de lugar. Me dejaste embarazada y me abandonaste, descarado. Voy a denunciarte por abuso. Será mejor que salgas ahora mismo, o entraré yo misma, a ver quién se atreve a detener a una mujer embarazada como yo. Los guardias en la puerta parecían visiblemente incómodos, pero se mantuvieron firmes, negándose a dejar entrar a Roma. Finalmente, justo cuando Roma estaba a punto de lanzar otra diatriba, Luis salió. Y después de todas tus infidelidades, ¿todavía tienes la cara de aparecer en mi casa? Espetó. Capítulo 9. El rostro de Luis se puso rojo de ira al enfrentarse a Roma. Si no hubiera sido por las personas que lo detenían, podría haber hecho algo de lo que se arrepentiría profundamente. Infidelidad, todo lo hice por nosotros. ¿Crees que estaría contigo si no fuera por el dinero y el poder de tu familia? Y mírate ahora, expulsada de tu familia como basura. Si no puedo volver a enseñar, ¿cómo se supone que vamos a sobrevivir con tu miserable sueldo? ¿Qué, vamos a morir de hambre? Luis, quizás por primera vez, vio el verdadero rostro de Roma. Sus palabras lo dejaron sin palabras. Observé la escena por un momento, pero pronto perdí el interés en este drama de perro come perro. Me giré para seguir con la mudanza, pero Roma de repente se lanzó hacia mí y bloqueó mi camino. Fiona, esto es culpa tuya, ¿verdad? Tú hiciste que el viejo no me dejara entrar a la casa. Me agarró del brazo y me tiró con fuerza. Desprevenida, no pude liberarme. Miré a mi alrededor buscando a Leo,
pero no lo vi por ninguna parte, y una oleada de inquietud me invadió. ¿Estás loca? Suéltame. Pero Roma actuaba como si no hubiera oído nada, continuando con su monólogo furioso. Te hace feliz, ¿no? Viéndome así. ¿Y qué si te casaste con Leo? ¿Crees que eso te hace especial? Seamos sinceras. No eres diferente de mí. Ambas somos mujeres que abrimos las piernas para ascender en el mundo. Si yo no puedo estar bien, tú tampoco lo estarás. Con un empujón lleno de rabia, Roma me tiró al suelo. No sé si fue intencional o no, pero mi cabeza golpeó una piedra al caer. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el rostro lleno de culpa de Leo. Parecía como si no hubiera descansado en días. Su mandíbula, normalmente lisa, ahora estaba sombreada con una barba incipiente. Fiona, ¿estás despierta? Lo siento, no te protegí como debería. Te prometo que nunca volveré a permitir que esto suceda. ¿Te sientes incómoda en algún lado? ¿Todavía te duele la cabeza? Era la primera vez que escuchaba a Leo decir tantas palabras de una vez. Lo miré con diversión, negando con la cabeza. Intenté sentarme, pero Leo saltó de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se apresuró a acomodar mi almohada, traerme agua y arroparme. Viéndolo tan nervioso, no pude evitar bromear. Solo fue una caída. Nada grave. En el peor de los casos, tendré una cicatriz en la cabeza. Pero para mi sorpresa, el rostro de Leo se puso rojo al instante. Tardó mucho en hablar, pero finalmente dijo, estás a punto de ser mamá, así que deberías tener más cuidado. La alegría repentina me abrumó. No podía creerlo y seguí preguntándole una y otra vez, ¿de verdad vamos a tener un hijo? Mientras Leo asentía repetidamente, finalmente me di cuenta de que realmente había una pequeña vida creciendo en silencio dentro de mí. Era la primera vez en mis 2 vidas que iba a ser madre. Estaba tan feliz que todo parecía un poco irreal, hasta que alguien golpeó la puerta fuera de lugar, rompiendo el momento. Tío, quiero hablar con ella. Leo me miró, preguntándome con la mirada mi opinión. Le di una mirada tranquilizadora, y solo entonces Leo salió de la habitación, pero noté el borde de un abrigo que no tuvo tiempo de esconder fuera de la puerta. Fiona, lo siento, no esperaba que ella te hiciera algo así. Miré a Luis en silencio, sin decir nada. Sé que en el pasado hice muchas cosas que te lastimaron. Estos días he estado pensando en todo lo que pasamos y me di cuenta de lo buena que fuiste conmigo. Pero ahora, ya es demasiado tarde. Las cosas que necesitaba decirle a Luis ya las dije la última vez. Él ya debería saber que soy una persona que no cambia de opinión una vez que toma una decisión, especialmente ahora que tengo el hijo de Leo. Capítulo 10. Así que esta vez, no se trataba solo de una disculpa. Al verme permanecer en silencio, Luis finalmente reveló el verdadero motivo de su visita. Sé que ahora no me perdonarás, pero te ruego, ¿puedes dejar en paz a Roma? El abuelo está furioso ahora, y Roma no lo tendrá fácil en el futuro. Pero está esperando a mi hijo. Sigue siendo mi hijo. El rostro de Luis mostraba una expresión de dolor. Me miró intensamente, con la cara llena de súplica. Por favor, Fiona, si puedes ayudarme a hablar con el abuelo, te prometo que te lo compensaré con creces en el futuro. Mirándolo así, de repente encontré a Luis bastante lamentable. No solo lo engañaron, sino que también lo trataron como a un tonto. Pero no tenía tanta bondad como para proteger su supuesta inocencia. Sonreí levemente. Al ver mi actitud relajada, la esperanza se encendió instantáneamente en el rostro de Luis. Sin embargo, mis siguientes palabras fueron, dado que eres mi sobrino, como mayor, te aconsejo que hagas una prueba de paternidad, pensando en cómo la tecnología médica aún no está muy avanzada. Añadí, si eso no es posible, tal vez deberías hacerte un chequeo de salud. En mi vida anterior, aunque Luis no me amaba, como pareja casada, había ciertas intimidades naturales que eran inevitables. Nunca tuvimos hijos en toda nuestra vida, y eso fue porque Luis no podía. Así que cuando escuché sobre el embarazo de Roma, supe de inmediato que habían engañado a Luis, y de manera muy completa. En ese entonces, no dije nada porque pensé que no tendría nada que ver con ellos en el futuro. Era mejor evitar problemas innecesarios. Pero ahora, ya que Roma me ha provocado, no debería culparme por tomar represalias. Después de escuchar mis palabras, los ojos de Luis se abrieron de par en par. Incrédulos, siguió preguntándome por qué dije eso. Al principio, pensó que estaba mintiendo, pero siguió insistiendo. Sin embargo, me negué a decir una palabra más. Luis perdió gradualmente la confianza, sacudiendo la cabeza como un loco mientras salía corriendo. La próxima vez que escuché el nombre de Luis fue en el periódico. Luis mató a Roma, en la casa matrimonial donde yo solía vivir. Encendió un brasero de carbón. Cuando los encontraron, ambos ya estaban muertos.
Originalmente, Luis no habría sido tan extremo, pero cuando confrontó a Roma, ella gritó su impotencia para que todos lo oyeran. Los vecinos rápidamente se enteraron. En poco tiempo, la historia se había extendido por casi toda la ciudad. El abuelo tuvo que enterrar a su nieto, un anciano de cabello blanco llorando a un joven de cabello negro. Leo y yo queríamos llevarlo a vivir con nosotros para cuidarlo, pero él se negó rotundamente. Solo pidió que volvamos a visitarlo cuando tengamos tiempo. Eso es suficiente. ¿Y luego? La pequeña nieta inclinó la cabeza, con las trenzas colgando adorables a ambos lados de sus orejas. Y luego, antes de que pudiera terminar, una voz vino desde la cocina. Deja de contar historias y ven a comer. Hoy hice tu pescado favorito. Y luego, dije con una sonrisa, tocando suavemente la mejilla de mi nieta. Y luego tu abuelo nos llamaría a cenar. Paso a paso, tomé su mano y caminamos hacia la sala. Ahí, vi a Leo sosteniendo un plato de pescado mandarín en forma de ardilla, sonriéndome con ternura.